Durante la cena familiar brindaron por todos menos por mí, el fracasado, que pensaba que el dinero le daba valor, así que levanté mi copa y brindé por haber dejado de pagarles todo. Tengo 34 años y soy hombre. Desde que era pequeño, siempre fui visto como la decepción de la familia. Mi hermano mayor, Sebastián, tiene 36 y encajaba perfecto en la idea de hijo ideal. Fue mariscal de campo en la secundaria, recibió ofertas de becas deportivas, estudió negocios en la Universidad Estatal y siempre tuvo ese carisma natural que llenaba cualquier habitación. Era de esos tipos que parecían tener un imán, los maestros lo adoraban aunque sus notas fueran mediocres, los entrenadores lo querían en sus equipos pese a que su habilidad física era común, y las chicas lo seguían como si fuera una celebridad. Tenía ese encanto natural que hacía que todos quisieran estar cerca y ayudarlo a triunfar. En cambio, yo era el raro. Pasaba los fines de semana en el garaje, construyendo casitas para pájaros, reparando electrodomésticos rotos y aprendiendo electricidad con libros de la biblioteca. Mientras Sebastián organizaba fiestas y era coronado rey del baile, yo estudiaba códigos de construcción y aprendía técnicas de carpintería. No era exactamente lo que unos padres suburbanos esperaban de su hijo menor, sobre todo cuando el mayor recibía cartas de reclutamiento de programas de fútbol universitario. Mis padres nunca fueron crueles, me daban comida, ropa, me exigían cumplir tareas escolares y domésticas. Pero el favoritismo hacia Sebastián era tan evidente que podría haberse anunciado con luces de neón en el jardín. Él podía reprobar 3 materias y ellos culpaban a los profesores por no entender su estilo de aprendizaje. Yo podía construir una extensión de la terraza con permisos incluidos a los 16 años y lo máximo que recibía era un buen trabajo antes de que cambiaran el tema hacia el último partido de Sebastián. Mientras él recibía autos nuevos como regalos de cumpleaños, a mí me daban tarjetas de regalo de ferretería. Sus logros terminaban en la puerta del refrigerador o en redes sociales, los míos, en algún cajón. Si Sebastián necesitaba dinero para viajes o ropa nueva, lo recibía sin problema. Yo, en cambio, tenía que ganarme cada herramienta o material con trabajos extra y labores de verano. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. Mientras todos asumían que Sebastián sería el exitoso gracias a su personalidad extrovertida y su habilidad social, yo construía algo silencioso, pero real y duradero. Empecé a hacer pequeños trabajos en el vecindario cuando aún estaba en secundaria, reparaciones básicas, arreglos menores, ayudando a personas mayores con cosas que sus familias ya no podían hacer. El boca a boca se encargó del resto. En un pueblo pequeño, no pasó mucho tiempo antes de que todos supieran que había un adolescente que cumplía su palabra y sabía lo que hacía. A los 18 años ya tenía lista de espera y más trabajo del que podía manejar solo. A los 20, había ahorrado lo suficiente para comprar mi primera camioneta de trabajo y lanzar oficialmente mi negocio de contratista. Nada extravagante, solo herramientas de calidad, responsabilidad y una reputación sólida en un mercado lleno de contratistas poco confiables. Lo que me diferenciaba era sencillo, era puntual y genuinamente bueno en lo que hacía. En lugares pequeños, un contratista que llegue a tiempo, cumpla plazos y entregue calidad es más raro que encontrar oro enterrado en el jardín. El negocio creció gracias a recomendaciones. Comencé con renovaciones simples de baños y cocinas, luego pasé a remodelaciones completas de casas para inversionistas y más tarde a proyectos comerciales, oficinas, locales, pequeños comercios. A los 25, ya dirigía un equipo de 8 empleados fijos y cerraba contratos de 6 cifras. Pero mi verdadero salto vino al identificar oportunidades que otros ignoraban. Mientras los grandes contratistas se peleaban por proyectos típicos, yo empecé a comprar propiedades embargadas en subastas, renovarlas en los tiempos muertos con mi equipo y luego venderlas con ganancias importantes o convertirlas en alquileres. La primera propiedad que compré para alquilar fue un desastre en papel, un dúplex embargado por $45,000 que necesitaba otros $25,000 en reparaciones. Todos pensaban que estaba loco. 6 meses después, cobraba $1,400 mensuales por cada unidad. En un año, había generado más de $16,000 en ingresos por una inversión total de $70,000. Fue ahí cuando comprendí el verdadero poder del patrimonio inmobiliario. Hoy, poseo 23 propiedades en 3 condados, mi empresa constructora genera cerca de $850,000 al año y mis ingresos personales superaron los $285,000 el año pasado. No está mal para el fracasado, que no era lo suficientemente carismático para los clubes universitarios. Mientras tanto, Sebastián ha ido rebotando de un empleo a otro durante más de una década. Actualmente vende seguros, conduce un Honda Civic 2018 con más de 150.000 kilómetros y la transmisión fallando, y vive hablando de ese gran golpe de suerte que está a la vuelta de la esquina, generalmente alguna estafa milagrosa que escuchó en un podcast. Pero todo lo que te he contado hasta ahora es solo el contexto. Lo verdaderamente explosivo empieza hace 3 años, cuando Sebastián se casó con Tatiana. Y, madre mía, esa mujer es otra historia.
Tatiana, que tiene 28 años, es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando la arrogancia se combina con una desconexión absoluta de la realidad. Creció como la princesa de unos padres que se arruinaron tratando de aparentar riqueza. Y ahora exige el mismo estilo de vida lujoso sin aportar absolutamente nada, ni a la sociedad ni a su propia casa. Jamás ha mantenido un trabajo formal por más de 3 meses. Su currículum es casi una parodia: consultora de redes sociales en la boutique fallida de una amiga, embajadora de marca en una red de productos milagrosos para adelgazar, influencer de estilo de vida con menos de 1000 seguidores, la mitad bots, y organizadora de eventos para la boda de su prima, que terminó siendo un desastre. Su rutina diaria consiste en tomarse decenas de fotos con el mismo atuendo desde distintos ángulos, quejarse del precio de todo, negarse a trabajar en cualquier sitio que implique esfuerzo y planear vacaciones lujosas que espera que alguien más le pague. Y lo peor es que Sebastián está completamente hechizado. Ella lo ha convencido de que pagarle todo es masculinidad tradicional y verdadero amor. Mientras tanto, él le pide permiso para comprarse un sándwich y se disculpa por trabajar horas extra para cubrir sus gastos. El hombre seguro e independiente que yo recordaba se ha convertido en una sombra sumisa. Antes de contarte el núcleo de esta historia, necesito presentarte a alguien muy importante, mi vecino Julián. Su visión y consejos serán clave más adelante. Julián, un electricista sindicalizado de 45 años, sin pelos en la lengua y con una actitud directa, llevaba años advirtiéndome: Leonel, tu familia te usa como si fueras un cajero automático con piernas. Cuando vas a hacer algo al respecto, debí haberle hecho caso. Todo comenzó de forma aparentemente inocente. El auto de Sebastián se averió, la transmisión se dañó por completo. Necesitaba $1800 para repararlo de emergencia o perdería su trabajo. Mi madre me llamó diciendo que, como familia, debíamos ayudarnos. Accedí. Pensé que no era el fin del mundo, no me iba a dejar en bancarrota. 2 semanas después, Tatiana me pidió $650 para un tratamiento dental urgente. Luego, su aire acondicionado dejó de funcionar durante una ola de calor, así que terminé pagando $1200 para reemplazarlo. Después, necesitaban llantas y frenos nuevos para el auto, otros $800. Cada solicitud venía acompañada de historias elaboradas sobre cómo su situación era temporal, que el próximo cheque de comisión de Sebastián resolvería todo y que, sin duda, esa sería la última vez que necesitarían ayuda. Pero luego decidieron celebrar su aniversario con un viaje a Florida porque, según Tatiana, ella estaba muy estresada y necesitaba un descanso. Sebastián me llamó para pedirme $2800, vuelos, hotel, coche de alquiler y dinero para gastar. Estresada porque, si pasaba los días en casa viendo redes sociales mientras él trabajaba jornadas de 60 horas. Aún así, pagué las vacaciones, porque eso es lo que hace la familia, ¿no? Este patrón se repitió durante 3 años, con una frecuencia cada vez mayor y montos más elevados. Cada mes surgía una nueva crisis financiera que requería de mi ayuda urgente: cuotas de autos, tarjetas de crédito, facturas del veterinario para su perro de raza, alquiler, servicios. Pero lo que realmente me molestaba era la actitud de Tatiana. Se volvió cada vez más exigente y arrogante. Me mandaba mensajes como: Sebastián dice que puedes cubrir el recibo de la luz este mes. ¿Puedes enviarme 240 por Venmo antes de mañana? O simplemente: necesito que transfieras 400 para el supermercado. Gracias. Me trataba como si fuera un proveedor de servicios que podía activar a conveniencia. En cada reunión familiar, los comentarios pasivo-agresivos no paraban. Me acusaba de estar obsesionado con el trabajo, de ser frío y emocionalmente distante, todo mientras usaba un vestido de $220 que yo le había comprado, un bolso de 180 que le regalé en Navidad, y unos zapatos de 350 que había puesto en una tarjeta que yo también ayudaba a pagar. Y Sebastián nunca me defendía. Solo soltaba una risa incómoda y cambiaba de tema cada vez que ella me atacaba. Nunca le pedía que se calmara. Nunca mostraba gratitud. Solo se quedaba callado, como una sombra domesticada, mientras su esposa menospreciaba al único que mantenía a flote su estilo de vida. Para mis padres, Tatiana era lo mejor que le había pasado a Sebastián. Decían que lo había vuelto más sensible, más centrado en la familia. Lo que en realidad significaba que lo había convertido en un niño dependiente que corría a pedirles ayuda cada vez que ella se pasaba del presupuesto. A pesar de todo ese caos, yo llevaba un registro detallado de cada centavo que salía de mi cuenta. Para Navidad del año pasado, la hoja de cálculo mostraba que había aportado más de $54.000 en 3 años. No eran préstamos. Eran donaciones disfrazadas de ayuda temporal, que nunca terminaba. El punto de quiebre fue acumulándose en silencio, hasta que explotó todo de golpe. Hace 2 meses, Sebastián cumplió 32 años. Mi padre,
creyendo que era una ocasión especial, organizó una cena en un restaurante elegante del centro, Romanos. Un sitio donde el ribeye cuesta $45 y los cócteles 18. El tipo de lugar donde la clase media pretende sentirse exclusiva mientras la cuenta se vacía. Éramos unos 20 invitados, familiares cercanos, primos, amigos y compañeros de trabajo de Sebastián que Tatiana había insistido en invitar para ampliar su red social. Papá se paseaba orgulloso, alabando a su hijo exitoso. Yo llegué vestido con mi mejor traje gris oscuro, llevé una botella de whisky japonés de $280 que Sebastián había mencionado en una ocasión y estaba dispuesto a celebrar. A pesar de todo, Tatiana se movía entre los presentes como si estuviera organizando una gala benéfica. Luego supe que el vestido que llevaba costaba $420, adquirido con tarjeta de crédito. También lucía la pulsera de diamantes que le regalé en la última Navidad, que me costó $750. Durante toda la velada se comportó como una celebridad de redes sociales, hablando con entusiasmo de sus vacaciones próximas en California, también financiadas por mí, de su intención de comprar una casa, con qué dinero, y de sus múltiples emprendimientos, como vender mascarillas faciales a sus 13 seguidores de Instagram. El ambiente era festivo, familiar, alegre. Sebastián estaba en su papel de siempre, simpático, contando anécdotas, haciendo reír a todos. Entonces llegó el postre y con él, el momento de los brindis. Mi padre comenzó con su típico discurso paternal. Algunos primos recordaron anécdotas graciosas de la infancia. El jefe de Sebastián habló bien de su desempeño y su potencial de crecimiento. Todo parecía una celebración genuina. Hasta que Tatiana se levantó con teatralidad. Había estado bebiendo soda dietética toda la noche, ya que no consume calorías después de las 6, pero bastó con tener la atención sobre ella para que sacara su faceta más intensa. Levantó una copa de sidra espumosa y comenzó a hablar como si estuviera aceptando un premio de cine. Solo quiero decir lo afortunada que me siento por haber encontrado a Sebastián, empezó. Un hombre de verdad, que entiende lo que realmente importa en esta vida. Hasta ahí, parecía una esposa orgullosa, pero no se detuvo. Es tan refrescante estar con alguien que posee verdadera inteligencia emocional. Alguien que comprende que el éxito no se trata de acumular dinero ni de esconderse en el trabajo para evitar conexiones humanas reales. Podía presentir que todo se encaminaba hacia un momento incómodo. Ella me miró directamente, con una sonrisa arrogante, y soltó con tono condescendiente. La verdad es que hay personas que creen que tener dinero automáticamente las hace importantes, interesantes o merecedoras de respeto, pero lo que en realidad importa son las conexiones humanas auténticas, el amor verdadero, los valores familiares reales. La tensión en el ambiente era evidente. La gente en la mesa empezaba a intercambiar miradas, percibiendo el conflicto que se gestaba. Miren a Leonel, continuó ella, haciendo un gesto exagerado hacia mí. Todo ese dinero, esas propiedades en alquiler, todos esos logros empresariales, ¿y qué tiene para mostrar? Sigue completamente solo, se mata trabajando los fines de semana, incapaz de construir relaciones significativas por ser emocionalmente inaccesible y socialmente torpe. El silencio se apoderó de la mesa. Sebastián parecía encontrar una fascinación en su postre, y mis padres no despegaban la vista de la pared, como si allí estuvieran escritas las respuestas del universo. Pero Tatiana no había terminado. Cuando uno lo piensa bien, hasta da lástima, añadió con una falsa compasión. Agradecemos que Leonel ayude económicamente de vez en cuando, está bien, supongo. Pero no se puede comprar la relevancia. No se puede pagar por tener carisma ni por forjar vínculos verdaderos. Se detuvo por unos segundos, buscando dramatismo, y esa sonrisa arrogante suya creció aún más. Supongo que hay personas que nacen para ser personajes secundarios en las historias de otros. Figuras de fondo que aparecen con la billetera en la mano, pero con las que nadie quiere pasar tiempo realmente. Entonces levantó su copa, haciendo una pausa antes de lanzar su golpe final. Un brindis por Sebastián, mi maravilloso esposo, que eligió el amor auténtico en lugar del materialismo vacío, las relaciones reales por encima de los márgenes de ganancia, y una vida plena antes que esa existencia triste y solitaria que vemos allá, dijo, señalándome con desdén como si acabara de pisar algo desagradable. La pausa que siguió se sintió eterna. Yo permanecí sentado, digiriendo todo aquello mientras más de 20 pares de ojos me observaban, esperando mi reacción. Esa mujer, sin empleo, llena de deudas y con sus tarjetas al límite, acababa de destruir públicamente mi imagen frente a toda mi familia, en una cena que yo estaba pagando en secreto, y con las joyas que ella llevaba puestas, también compradas por mí. Finalmente, Sebastián levantó la mirada con incomodidad. Tati, tal vez fue un poco duro eso. No, dije con calma, poniéndome de pie lentamente mientras no le quitaba la vista de encima. Por favor, no la interrumpas. Quiero escuchar todo lo que tenga que decir sobre mis decisiones de vida.
La sonrisa de Tatiana vaciló por un instante cuando notó que yo no me retiraría avergonzado. Pero mantuvo su postura desafiante. Creo que ya dejé clara mi postura. Perfecto, asentí, sacando mi teléfono y comenzando a teclear mientras todos me observaban, sin entender. Solo resuelvo un par de asuntos laborales, dije con indiferencia. No dejen que mi presencia interrumpa la celebración. Lo que ellos no sabían era que en ese momento estaba cancelando la autorización de pago de la cena. En unos 45 minutos, el restaurante le pasaría el cobro total de $2.100, más la propina automática, directamente a la tarjeta personal de Sebastián. El mismo Sebastián que me había llamado 3 días antes pidiéndome $180 porque su cuenta estaba nuevamente en números rojos. Y eso era solo el inicio de lo que estaba por desencadenarse. Observé a cada persona sentada en esa mesa, uno por uno, todos los que habían permanecido en silencio mientras esa mujer me destruía sin motivo. ¿Sabes qué, Tatiana? Tienes razón en algo importante, he sido un personaje secundario en tu historia durante demasiado tiempo. Pero lo que no entiendes es que cuando el personaje de apoyo se retira, toda la obra suele derrumbarse. Me dirigí hacia la salida con tranquilidad, pero antes de salir, me giré por última vez. Y Sebastián, deberías llamar a tu banco en 1 hora. Vas a aprender en carne propia lo que significa independencia financiera cuando ya no hay red de seguridad. Me fui entre murmullos y con Tatiana preguntando en voz alta. ¿Qué quiso decir con eso? Estaban a punto de descubrirlo. Y lo harían de una forma brutal. Manejé directo a la casa de mi vecino Julián, aún temblando de ira. Lo encontré en su garaje, ordenando herramientas mientras sonaba rock clásico desde una radio antigua. ¿Y cómo estuvo la gran cena familiar? Preguntó sin mirar. ¿Recuerdas lo que me has dicho durante meses sobre poner límites y cortar el abuso financiero? En ese momento dejó lo que estaba haciendo y me miró con una sonrisa de complicidad. ¿Qué pasó? Tienes cara de que estás por incendiar algo. Le conté todo. Cada detalle de la humillación pública, de la traición, de los años de ayuda financiera sin reconocimiento. Al terminar, él negaba con la cabeza, apoyado en su banco de trabajo. Leonel, escúchame. Llevo 18 años casado. Si mi esposa le hablara así a mi hermano en público, y encima ese hermano hubiera sido quien nos ayudó financieramente durante años, yo pondría un freno inmediato. El que Sebastián se haya quedado callado lo hace tan culpable como ella. Sacó 2 refrescos de su pequeña nevera y me ofreció uno mientras reflexionaba. ¿Sabes cuál es tu verdadero error? Has sido demasiado generoso. Llevas años financiándolos sin poner límites ni exigir respeto. Y ahora ellos creen que tu dinero es su derecho. Y tenía toda la razón. Entonces, ¿qué hago ahora? Pregunté, queriendo su consejo. Su sonrisa se volvió más sombría. ¿Les recuerdas cómo era la vida antes de que tú fueras su cajero automático personal? Pero lo haces de manera metódica, estratégica. No es solo cortar el dinero. Es desmontar, pieza por pieza, todo lo que has estado sosteniendo. Y lo haces sin dramatismo. Como si simplemente la realidad les alcanzara por sí sola. Pasamos las siguientes 5 horas trazando un plan meticuloso. Julián, a pesar de ser un tipo sencillo y práctico, tenía una mente brillante para impartir justicia a quienes la merecían. Nuestro plan tenía 5 fases. Caos financiero inmediato. Destrucción de crédito y recuperación de activos por vía legal. Investigación y denuncia de actividades ilícitas. Humillación social y ruina reputacional. Aislamiento total y ruptura familiar. La clave, me explicó mientras dibujaba cronogramas, es que todo parezca consecuencia natural de sus malas decisiones. No los atacas. Solo retiras el colchón que los ha protegido todo este tiempo. Durante la semana siguiente, comencé la primera fase con precisión quirúrgica. ¿Recuerdan la cuenta del restaurante? La tarjeta de Sebastián fue rechazada frente a toda la familia. Tuvieron que llamar a mis padres a las 11 de la noche para pedirles efectivo, lo que generó una conversación bastante incómoda sobre su situación económica real. Y eso fue apenas el comienzo. Ni Sebastián ni Tatiana sabían que en los últimos 3 años yo había avalado una buena cantidad de sus compromisos financieros. El BMW de ella, por ejemplo, lo había conseguido gracias a mi respaldo, porque su historial crediticio era pésimo. El contrato de alquiler del departamento también lo firmé como garante. Incluso su plan de telefonía estaba vinculado a mi calificación crediticia. Llamé, uno por uno, a todos los acreedores. Buenas tardes. ¿Quisiera desvincularme como garante de la cuenta número XYZ? Sí, entiendo que esto podría complicar las cosas para el titular. No,
no me interesa renegociar. Quiero retirarme por completo. En menos de 72 horas, Sebastián comenzó a recibir llamadas desesperadas por todos lados. El concesionario de autos le notificó que su contrato de arrendamiento sería cancelado anticipadamente debido a que el aval se había retirado. El casero exigía depósitos adicionales de seguridad y nuevos garantes con solvencia comprobada. Incluso su servicio telefónico estaba siendo revaluado para una posible cancelación. Lo mejor de todo era que no estaba haciendo nada ilegal, ni inmoral, ni siquiera cuestionable. Simplemente estaba ejerciendo mi derecho legal de desvincularme de compromisos financieros que había asumido voluntariamente en tiempos más estables. Cada tarde, pasaba por el garaje de mi vecino Julián para contarle las novedades. Le encantaba seguir los acontecimientos como si fueran una telenovela. Se acomodaba en su silla, con su refresco en mano, y decía entre risas: «Esto supera cualquier serie de televisión. Deberías escribir un libro con todo esto». Pasaron 3 semanas desde el desastre de aquella cena de cumpleaños, cuando Sebastián finalmente decidió llamarme directamente en lugar de seguir usando a nuestros padres como intermediarios. «Leonel, ¿qué está pasando con todas nuestras cuentas y los contratos de crédito?», preguntó con la voz cargada de tensión. «El dueño del piso dice que necesitamos nuevos garantes y más depósito para el mes que viene. En el concesionario BMW quieren reestructurar por completo el contrato o cancelarlo. Y las tarjetas de crédito no paran de llamarme con avisos y revisiones». Lo dejé hablar unos 8 minutos. Su tono iba de frustración a pánico, mientras trataba de entender por qué todo se le venía abajo. Cuando por fin decidí hablar, lo hice con calma. «Sebastián, de verdad no entiendo por qué me llamas a mí para hablar de tus problemas financieros personales». «¿Cómo que por qué? Tú siempre nos has ayudado con estas cosas». «¿Ayudado? ¿Te refieres a haber estado financiando el impulso consumista de tu esposa y tu total incapacidad de organizarte con los gastos más básicos? Eso ya se terminó. Y para siempre. Vamos, Leonel. Somos familia». Tatiana no quiso ofenderte en la cena. Solo trataba de hacer una broma. Tal vez se pasó un poco, pero... No, Sebastián. Ella dijo exactamente lo que pensaba, y tú lo sabes. Pero ese ni siquiera es el punto principal. Entonces, ¿cuál es el problema real? Hice una pausa, lo justo para que sintiera el peso del momento. El problema es que, por fin, me di cuenta de que tenía razón. Que yo no era más que un personaje secundario en su historia, un tipo que aportaba dinero y no recibía ni respeto ni gratitud a cambio. Y los personajes secundarios no están obligados a seguir participando en obras que ya no disfrutan. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Significa que vas a conocer tu historia sin mí dentro de ella. Corté la llamada y bloqueé su número en el acto. Esa noche, mi teléfono se convirtió en un hervidero de notificaciones. Sebastián intentó contactarme desde otros números. Tatiana me escribió por su cuenta. Mis padres me llamaban cada 20 minutos, y hasta familiares lejanos que apenas veo comenzaron a mandarme mensajes porque ya circulaban rumores de que había una crisis financiera familiar. Le mostré a Julián la cascada de mensajes. «Mira esto. 3 años de apoyo económico y ahora resulta que soy el malo de la película». «Así pasa con la gente que se cree con derecho a todo», comentó él, abriendo otra lata de refresco. «Se acostumbran muy rápido a tu generosidad, pero nunca saben cómo aceptar cuando ésta se termina». Tatiana, incluso, se rebajó al punto de escribirme directamente. «Leonel, creo que ha habido un gran malentendido. Sebastián me contó sobre su conversación y creo que interpretaste mal lo que dije en la cena. Estaba bromeando, como siempre hacemos en familia. ¿Podemos hablar con madurez?» «Demasiado tarde, querida. Ya todos vieron cómo eres en realidad. Pero lo mejor estaba por venir». Mientras investigaba a fondo sus finanzas, me topé con un hallazgo inesperado. Tatiana, que no paraba de presumir en redes sociales sus cenas costosas, tratamientos de belleza y ropa de diseñador, llevaba todo eso como si fueran gastos deducibles por actividades laborales. Según ella, era influencer y consultora de imagen online. Y lo más insólito, todo lo registraba como si fueran inversiones legítimas en su marca personal. Miles de dólares declarados como gastos de negocio, cuando en realidad eran puro lujo personal. Y a la agencia tributaria no le hacen ninguna gracia esas maniobras de contabilidad creativa. Así que hice una denuncia anónima, muy bien fundamentada, a la línea directa contra fraude fiscal. Di fechas, montos y capturas públicas de sus redes donde quedaba claro que esos gastos empresariales eran para uso personal. La agencia tributaria actúa con lentitud, pero cuando se mueve, lo hace con precisión quirúrgica. Mientras tanto,
al quedar sin mi respaldo económico ni mi historial crediticio, sus problemas reales comenzaron a salir a la luz. Los reportes de pagos atrasados comenzaron a aparecer de forma regular en sus historiales. Las calificaciones crediticias de ambos cayeron en picada. Eso, a su vez, activó aumentos automáticos en las tasas de interés de todas sus deudas. Hasta el seguro del coche le subió notablemente. Las compañías de tarjetas de crédito comenzaron a reducir los límites disponibles mientras elevaban las tasas de interés a niveles punitivos. Lo que antes era un desajuste económico se convirtió rápidamente en una espiral descendente sin control. Lo más irónico era que ellos aún no comprendían del todo que yo estaba detrás de cada uno de esos movimientos, diseñando cuidadosamente el colapso de sus vidas. 6 semanas después de aquel tenso almuerzo por mi cumpleaños, Sebastián y Tatiana ya vivían completamente sumidos en la desesperación. Habían tenido que abandonar su apartamento al no poder cumplir con los nuevos requisitos de garantía y ahora se alojaban temporalmente en la habitación de invitados en casa de mis padres. Sebastián trabajaba horas extra cada vez que podía, intentando alcanzar los pagos que se habían disparado debido al aumento de los intereses. Tatiana, por su parte, había dejado de publicar sus habituales fotos de moda y estilo de vida en redes sociales. No era fácil sostener una imagen de influencer de lujo cuando duermes en casa de tus suegros y repites la misma ropa una y otra vez. Pero lo que ellos no sabían es que eso era solo una fracción de lo que tenía preparado. ¿Recuerdan que mencioné tener 23 propiedades en alquiler? Pues además de mis inversiones inmobiliarias, había diversificado inteligentemente mis negocios. Uno de esos movimientos fue asociarme con una empresa de administración de propiedades que gestiona solicitudes de alquiler y filtros de arrendatarios en toda el área metropolitana. ¿Y quién era su cliente corporativo más importante? Nada menos que la empresa inmobiliaria propietaria del antiguo complejo donde vivían Sebastián y Tatiana, además de otras 40 propiedades más en los condados cercanos. Hice una llamada estratégica a mi socio para proponer una nueva etapa en el desarrollo de nuestro sistema. ¿Te acuerdas del sistema de filtrado de inquilinos que hemos estado desarrollando desde hace un año? Creo que ya es hora de hacer una prueba a gran escala en todas las propiedades de nuestros clientes. En menos de una semana, los nombres de Sebastián y Tatiana quedaron marcados de forma permanente en la base regional de detección de alto riesgo para arrendatarios. La reciente expulsión de su apartamento, su historial crediticio en caída libre y la necesidad constante de avalistas jugaron en su contra. A partir de ese momento, no pudieron calificar para alquilar en ningún lugar dentro de un radio de 80 kilómetros. Paralelamente, la investigación fiscal tomó un giro más serio. Tatiana recibió su primera notificación oficial, exigiéndole entregar documentación completa sobre las deducciones por gastos de negocio que había reclamado en los últimos 3 años. Poco después, llegó una segunda carta y finalmente una notificación formal de auditoría que requería su presencia física en la oficina central. Mi vecino Julián seguía todo con fascinación durante nuestras charlas nocturnas. Leonel, lo que estás haciendo roza lo brillante. Esto no es venganza, es justicia con precisión quirúrgica, decía entre risas. Y sin embargo, mi jugada maestra aún estaba por llegar. Mientras organizaba todos los documentos, encontré algo peculiar relacionado con las actividades financieras de Sebastián. Durante años, había estado utilizando mi dirección personal como domicilio fiscal para distintos trámites y documentos financieros. Eso significaba que, legalmente, yo había recibido copias de su correspondencia personal sin prestarle atención, hasta ahora. Uno de esos sobres resultó ser especialmente revelador. 8 meses atrás, Sebastián había solicitado un préstamo para pequeñas empresas por $32,000, declarando ingresos inflados y afirmando tener activos comerciales inexistentes. Supuestamente, era para iniciar una empresa de consultoría enfocada en entrenamiento de ventas para pequeños negocios. Sin embargo, esa consultora nunca existió. El dinero fue destinado por completo a unas vacaciones en California, compras impulsivas de Tatiana, cenas costosas y gastos de manutención. No había rastro de equipo de oficina, ni mobiliario, ni nada que justificara actividad empresarial alguna. Y estamos hablando de fraude bancario, un delito federal con penas de prisión obligatoria. Fotocopié cada documento con meticulosidad y envié todo el material al Departamento de Investigaciones por Fraude del banco. Incluí pruebas contundentes, como publicaciones en redes sociales que mostraban cómo realmente habían gastado el dinero en artículos de lujo. Lo mejor de todo era que yo no había hecho nada ilegal. Simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias de sus actos y notifiqué a las autoridades sobre delitos que ya habían cometido. 2 meses después de aquella comida de cumpleaños, sus vidas habían implosionado por completo. Tatiana enfrentaba cargos graves por fraude fiscal, con una posible condena. Sebastián, por su parte, estaba bajo investigación federal por fraude bancario. Ninguno de los dos tenía empleo, estaban prácticamente sin hogar y económicamente arruinados. Y lo más gratificante, aún no se daban cuenta de que yo era el arquitecto silencioso de toda su caída.
El pasado martes por la noche, me encontraba en casa de Julián revisando unos planos de renovación para una de mis propiedades, cuando recibí una alerta urgente del sistema de seguridad de mi casa. Miré la transmisión en vivo de la cámara del porche. Ahí estaban Sebastián, Tatiana y mis padres, todos juntos en la puerta principal, con rostros desencajados y absolutamente desesperados. Sebastián parecía haber envejecido 10 años en tan solo 2 meses. Tatiana tenía los ojos hinchados y el rostro claramente marcado por el llanto reciente. Llevaba ropa que nunca le había visto antes, probablemente prestada, ya que no estaba en condiciones de comprar nada nuevo. Desde mi cocina, Julián, mi vecino, observaba con una mezcla de entusiasmo y asombro. «Esto promete ser muy interesante», comentó con una sonrisa sarcástica. «¿Te importa si lo veo desde aquí?» Abrí la puerta principal, pero me quedé firme en el umbral, dejando claro con mi postura que no pensaba permitirles entrar. «Leonel», comenzó mi padre con evidente incomodidad. «Necesitamos hablar seriamente sobre la situación familiar». «¿Sobre qué aspecto en particular?», pregunté con calma. Sebastián se adelantó, la voz quebrada por los nervios. «Sobre cómo arreglar este desastre. La familia está hecha pedazos y tenemos que trabajar juntos para resolverlo». Dirigí la mirada directamente a Tatiana, esperando que dijera algo. Evitó el contacto visual, mirando fijamente sus zapatos prestados. «¿Tienes algo concreto que decirme?», le pregunté de forma directa. Le tomó unos segundos levantar la mirada. Sus ojos estaban rojos, cargados de lágrimas frescas. «Quiero disculparme por lo que dije en la cena de cumpleaños, por haberte llamado un tipo raro, por decir que eras un personaje secundario sin carisma, y que el dinero no te compraba relaciones reales». Sebastián intervino rápidamente, desesperado. «Leonel, sabemos que tú estás detrás de todo esto. Los problemas con las tarjetas, el alquiler, las investigaciones gubernamentales». Fruncí el ceño, fingiendo sorpresa. «¿Estás insinuando que hice algo ilegal?». «No, no es eso. Solo, queremos arreglar esto. Sabemos que te lastimamos y queremos enmendarlo». Fue entonces cuando mi madre habló, con una voz tan débil que apenas se escuchaba. «Leonel, lo han perdido todo. Sebastián podría terminar en prisión. Están viviendo en nuestro sótano, durmiendo en un colchón inflable». Y, respondí con total indiferencia. Esa palabra sola los golpeó como una bofetada invisible. Y continuó mi padre, tragando su orgullo. «Te pedimos ayuda, sinceramente, para poder salir de esto». «¿Ayuda con qué, exactamente?». «Sean precisos con lo que están pidiendo». Sebastián apenas podía hablar. «¿Con todo? ¿Los abogados? ¿Las multas? ¿El lugar donde vivir?». «No tenemos nada, Leonel, nada». Me tomé un largo momento para observar sus rostros uno por uno, saboreando su desesperación como quien saborea el silencio tras una tormenta. «Tatiana», dije con tono controlado. «Hace 2 meses dijiste en público que yo era un solitario torpe, que jamás lograría respeto ni relevancia. Que algunas personas estaban destinadas a ser simples personajes secundarios. ¿Recuerdas haber dicho eso?». Ella sintió con la mirada baja, mientras las lágrimas regresaban. «Perfecto. Entonces esto es lo que va a suceder, nada. No moveré un solo dedo por ustedes». Hice una pausa antes de continuar. Tatiana tenía razón en algo. Algunos son, efectivamente, personajes secundarios. Pero lo que ella nunca entendió es que esos personajes pueden decidir salirse de la historia cuando lo deseen. «Por favor, Leonel», suplicó Sebastián, al borde del llanto. «Haré lo que sea. Lo que tú digas». «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», pregunté, bajando el tono. «Que no fui yo quien destruyó sus vidas. Solo dejé de sostenerlas artificialmente. Todo lo que ocurrió, las deudas, el fraude, la evasión de impuestos, las mentiras, fue obra de ustedes, durante años. Yo solo dejé de limpiar sus desastres». Tatiana lloraba desconsoladamente. «Por favor, Leonel, trabajaré en lo que sea. Tendré un empleo de verdad. Lo que tú digas». «¿Trabajar? Tienes 28 años y jamás has conservado un trabajo serio más de 3 meses. ¿Ahora vas a servir café por salario mínimo?». Mi padre hizo un último intento desesperado. «Siguen siendo familia, sin importar lo que haya pasado». Lo miré directo a los ojos, sin pestañear. «Una familia de verdad no trata así a uno de los suyos». «¿Sabes cómo se ve la lealtad real?». «Se ve como esto»,
yo alejándome definitivamente de personas que abusaron de mi generosidad y la convirtieron en un derecho automático. Comencé a cerrar la puerta, pero me detuve un instante. Ah, y Tatiana, también te equivocaste en otra cosa. No estoy solo. Tengo verdaderos amigos que me respetan, un negocio propio que funciona y una vida que disfruto. Y lo mejor de todo, nada de eso depende de gente que solo me ve como una billetera con piernas. Cerré la puerta con determinación. Julián apareció desde la cocina con 2 refrescos en la mano, visiblemente entusiasmado. Dios mío, Leonel. Fue brutal y perfecto. ¿Cómo te sientes? Me quedé unos segundos en silencio, escuchando los murmullos apagados del otro lado de la puerta. No había enojo en mí. Solo una calma extraña, como si acabara de cerrar un ciclo que llevaba años consumiéndome. Fue como ver justicia poética en tiempo real, dijo Julián, extendiéndome una de las bebidas mientras no podía ocultar su sonrisa. ¿Te sientes liberado? Más que eso, respondí tras darle un sorbo al refresco. Es como si por fin pudiera respirar sin esa presión invisible que cargaba desde hace años. Durante casi una hora, siguieron insistiendo, golpeando la puerta de forma intermitente, esperando una reacción, alguna señal de compasión que no iba a llegar. Sus voces se volvieron cada vez más apagadas, hasta que finalmente se desvanecieron en el silencio del atardecer. Me senté en el sofá con el vaso en la mano y miré por la ventana. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, proyectando sombras largas sobre la calle. No sentí culpa. No sentí rencor. Solo una certeza firme. A veces, el acto más grande de amor propio es dejar que quienes te usaron enfrenten las consecuencias de sus propios actos. Y esa noche, dormí como no lo hacía desde hace mucho tiempo.